Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Comentario. Lo primero que señala la Constitución es el nombre oficial del país. A diferencia de otras, que precisan expresamente el nombre del Estado, la nuestra lo hace de manera implícita al referir, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas. Este nombre se estableció desde el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, que precedió a la primera Constitución de ese mismo año. El nombre Estados Unidos mexicanos enfatiza el carácter federal de nuestra República. Los derechos humanos se definen como las facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social o cultural que se consideran inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo en el seno de la sociedad. Las garantías de tales derechos son los instrumentos y recursos jurídicamente establecidos que permiten exigir su cumplimiento. La expresión todas las personas da un amplísimo alcance a las garantías constitucionales, las cuales abarcan no solo a los ciudadanos o a los nacionales, sino a todos, de cualquier nacionalidad, sexo o edad, incluso las personas colectivas, como las sociedades mercantiles, disfrutan de estos derechos públicos subjetivos, tan es así, que pueden recurrir al juicio de amparo para exigir su cumplimiento. Dado que las personas físicas adquieren ese carácter con el nacimiento, sea pensando que el embrión o el feto no tiene derechos humanos propiamente dichos, eso no es del todo así porque, en los términos del Código Civil Federal, el individuo entra bajo la protección de la ley desde que es concebido, de modo que ésta define el alcance de tal protección. Del texto de este artículo no puede derivarse, por ejemplo, ni la idea de que el ser no nacido esté desprotegido y se reconozca la plena constitucionalidad del aborto, ni por el contrario que su vida quede totalmente protegida y se deba penalizar el aborto en todos los casos. Será la ley la que determine el alcance de la protección de la vida del producto de la concepción y, en consecuencia, los casos en que se admita la despenalización del aborto. La actual redacción de este artículo se incorporó en 2011 y significó una profunda modificación de la filosofía jurídica asumida por los constituyentes de 1917, quienes adoptaron un criterio positivista según el cual los derechos fundamentales derivaban de las garantías otorgadas por la Constitución, rechazando la existencia de derechos anteriores y superiores al Estado a fin de defender los entonces novedosos preceptos constitucionales en materia de propiedad y derechos sociales frente a las pretensiones de validez de las normas de derecho natural. Este último, sostenido por la corriente justnaturalista, afirma efectivamente que los derechos humanos son superiores y anteriores al Estado, el cual se limita a reconocerlos, de modo que pueden alegarse, aunque no formen parte del derecho positivo. En realidad, para que un derecho sea tal, es preciso que resulte exigible frente al sujeto obligado. Todo derecho subjetivo supone una permisión otorgada normativamente a alguien para hacer u omitir cierta conducta con la garantía de una protección judicial. En realidad, tiene que ser una autoridad, sea la del Estado o de algún tribunal internacional cuyas sentencias deban ser cumplidas por los Estados, la que garantice el goce del derecho de que se trate o la reparación del daño causado por su violación,
De modo que, en la práctica, resulta ilusorio hablar de derechos que no estén positivamente establecidos. Sí, pese a que en los antecedentes legislativos y en la redacción del texto vigente se ha regresado a una concepción de derecho natural o justnaturalista como la que privó en el siglo XIX, debe tenerse en cuenta que la exigibilidad de los derechos queda sujeta a su existencia positiva en el texto constitucional o en el de los tratados internacionales firmados por México. Esto último implica que, en la práctica, los tratados internacionales adquieren el mismo rango que las normas constitucionales en cuanto a los derechos establecidos a favor de las personas. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en caso de que la Constitución establezca una restricción a un derecho humano contenido en un tratado, deberá prevalecer la restricción constitucionalmente prevista. Véase comentario al art. 133. La evolución de los derechos humanos ha pasado por distintas etapas. En su origen se trataba de impedir que el Estado actuara contra los derechos de las personas, por eso su redacción original tenía un sentido negativo, como nadie podrá ser obligado o no se podrá coartar el derecho de asociarse, se trataba de proteger al individuo ante el poder del Estado. Con el tiempo, frente a otros poderes sociales han surgido garantías que protegen a grupos como los trabajadores, denominadas garantías grupales, que tienden a asegurar bienes sociales fundamentales como la salud o la educación, llamadas garantías sociales. A veces se considera a las garantías grupales genéricamente como garantías sociales. En la teoría de los derechos humanos se habla de distintas generaciones de los mismos. La primera contenía derechos civiles y políticos, como la libertad y la igualdad, que la burguesía hizo valer frente al poder monárquico absoluto, implicaban una abstención del poder estatal frente a los individuos. La segunda generación comprendía los derechos económicos, sociales y culturales, que suponían una actividad del Estado para garantizar condiciones de igualdad entre miembros de grupos con poderes diferentes, como trabajadores y patrones, o para prestar servicios socialmente necesarios, como la educación y la salud. La tercera generación abarcaba la creación de condiciones para hacer posibles un desarrollo sustentable y una vida social digna, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la cultura o a la paz. Hoy se habla de una cuarta y hasta de una quinta generación, que comprenden derechos frente a la manipulación genética, por ejemplo. Los derechos humanos contenidos en la Constitución se encuentran en distintos sitios de su articulado y no solo en los primeros 29 artículos, pueden ser objeto de restricciones o incluso de suspensión, pero únicamente en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Ello significa que no son ilimitados, aunque su restricción debe estar prevista en el texto constitucional. Por ejemplo, la libertad de asociación con propósitos políticos está limitada a los ciudadanos mexicanos. Art. 9. La libertad de comercio se halla restringida para fines electorales, tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión. Art. 41, o la libertad de expresión en materia política, vedada a los ministros de culto religioso. Art. 130. Las restricciones también pueden ser expresadas en la Constitución en términos genéricos, que después se desarrollarán en la ley, por ejemplo, los límites a las libertades de expresión o información que señalan los arts. 6 y 7, aunque siempre tiene que existir una base constitucional para poder limitar un derecho. La ley no puede hacerlo en forma directa. La suspensión del ejercicio de garantías es una figura específicamente prevista en el art. 29. En el segundo párrafo del art. Primero se establece el llamado principio pro homine, según el cual en materia de derechos humanos se debe privilegiar la interpretación que maximice el alcance del derecho de que se trate, cualquiera que sea la generación a la que pertenezca. Otra manifestación de este principio consiste en que, si es posible aplicar más de una norma, se deberá preferir la que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. En cuanto a los principios contenidos en el tercer párrafo, el de a universalidad se expresa en el hecho de que todos los seres humanos los poseen, se derivan de la dignidad inherente e igual de todas las personas en el mundo entero, si bien se admite cierta variabilidad en la adaptación a cada cultura. b. Interdependencia e indivisibilidad son equivalentes y significan que todos los derechos humanos de cualquier naturaleza o generación tienen el mismo rango, están interconectados y no puede conseguirse uno a cambio del sacrificio de otro. c. Progresividad, tiene 3 dimensiones en la doctrina. La primera consiste en que siempre debe aplicarse el instrumento que garantice el derecho en mejor forma, sin importar si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la de derecho internacional.
La segunda implica que siempre se busque el avance en la realización de estos derechos y nunca se admita una interpretación restrictiva o regresiva. Y la tercera supone un constante desarrollo en su aplicación administrativa y judicial, de modo que progresivamente se alcancen sus objetivos por medio de políticas públicas. Cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule su ejercicio en forma injustificada, debe ser declarada inconstitucional. El párrafo cuarto, que prohíbe la esclavitud y garantiza la libertad a cualquier esclavo que entre en el territorio nacional, tuvo una gran importancia histórica en tiempos en que existía la esclavitud jurídicamente regulada en otros países. Hoy debería considerarse aplicable a las modernas formas de esclavitud, como la trata de personas, o servir de base para una legislación que garantice en México una vida libre para quien huye de formas de opresión en otro país. El último párrafo de este primer artículo recoge en forma genérica el derecho a no ser excluido de la prestación de un servicio o del acceso al trabajo por cualquiera de las condiciones ahí señaladas. La mera separación de las personas no significa necesariamente discriminación en el sentido de este precepto, pues su propósito es impedir que se menosprecie, se ofenda o se rechace de manera insultante a alguien. Esta garantía opera frente al Estado o ante particulares, pues las leyes pueden prohibir a estos realizar prácticas discriminatorias. En cada caso debe entenderse que algunas medidas pueden implicar un trato diferenciado sin ser discriminatorias, porque atienden a la preservación de un bien superior o porque derivan de la propia naturaleza de las cosas. Así ocurre con la separación entre fumadores y no fumadores, que no se estima discriminatoria, o bien el rechazo justificado por una discapacidad, pues es obvio que un invidente no podría reclamar discriminación ante la negativa a proporcionarle una licencia para conducir un vehículo.